alfa, beta. Ay, Dios mío, ayúdame, dame un por favor. Listo, bueno, esa es la plataforma alfa beta, ¿no? El caso es que, bueno, ustedes se les pidió un usuario, hasta donde tengo entendido, pueden ingresar con su número de documento y la contraseña también sería el número de documento. Y bueno, entonces esta es la plataforma. Acá tenemos una serie de pestañas que desarrollan los diferentes temas que podemos estudiar. Acá nos inician con una introducción diciéndonos cuál es la finalidad de esta plataforma. Entonces, pues, busca afianzar competencias de lectura y escritura. Y bueno, no tanto como para el ICFES, sino más bien competencias para la vida, que pueden ser útiles de pronto en la universidad o en lo que usted se desempeñe. ¿Qué habilidades fortalece? Entonces, reconocer textos académicos, o sea, los tipos de textos que se dan en las universidades, los textos dispositivos, argumentativos, leer según objetivos determinados, entonces proponernos qué vamos a extraer del texto, cuál es la información más relevante. Y así pues hay muchísimas actividades para un total de 30 actividades y 4 talleres. En los talleres ustedes aprenden qué es el resumen, dónde aparecen los resúmenes, cómo hacer un resumen. Las relatorías y protocolos también son unos textos que se utilizan a veces en las universidades. La relatoría, si no estoy mal, es cuando yo escribo un documento sobre el cual voy a hacer una exposición. Pero entonces, además de hacer la exposición, hago un texto. Y los protocolos son registros de clase. Entonces, por ejemplo, se asignan a 2 personas y esas 2 personas hacen el registro de lo que va a suceder en toda la clase. Y con esa información hacen como un recuento, ¿no? Juanito dijo esto, la profesora dijo esto, el tema fue aquel, y recuentan qué sucede en una clase. La reseña crítica, ¿ustedes ya vieron reseña crítica? Entonces hacer un texto sobre un tema determinado, sobre una película, sobre un libro, pero además expresar una opinión sobre él, ¿no? Decir qué piensa uno, cómo le parece, si tiene alguna objeción, si no está de acuerdo con algo y justificar por qué. Y el ensayo argumentativo. Pues, por ejemplo, estos 2 temas los podemos trabajar desde acá, incluso también el resumen, podríamos hacerlo. Y al final hay un glosario y una bibliografía, ¿no? Entonces usted cuando ya ha leído esto le da a terminar guía y finalizar guía. Entonces acá si usted ya terminó la guía le permite avanzar. Este sería por ejemplo el primer tema que se desarrolla, que es sobre lectura. El tercer tema es escritura y ortografía. El cuarto es producción escrita e investigación. O sea, ahí ya empieza con temas más académicos. Acá son los talleres y glosarios y bibliografía. Entonces acá podemos elegir la guía que más nos interese o las vamos desarrollando en orden dependiendo de lo que ustedes quieran. Por lo menos podemos ver esta, reconocer los textos académicos. Entonces acá dice guía 1, primero lectura, después ideas previas y luego consolidación. Entonces vamos a ingresar a lectura. Acá nos dice cuál es el objetivo, qué vamos a aprender. Establecerás qué es un texto académico y cuáles son los que se leen y escriben en el aula. Y deja 2 preguntas como para reflexionar. ¿Qué textos están leyendo actualmente? ¿Qué leen ustedes actualmente? WhatsApp. ¿Qué más? ¿Solo textos audiovisuales? ¿Y Facebook, WhatsApp e Instagram? O sea, textos muy breves y sobre todo imágenes y videos. Porque así leen. Incluso para navegar en Facebook tienen que leer. Lo que pasa es que ya no cogen un libro, ¿cierto? Listo, entonces acá yo ya puedo decir terminar y siguiente actividad.
Entonces acá nos definen qué son los textos académicos. Guía 1, reconocer los textos académicos. Juliana, ¿puede leer eso? Textos académicos. Son aquellos que se utilizan para aprender en las diversas áreas del conocimiento. La gran mayoría de estos textos son escritos argumentativos y explicativos. Se caracterizan por el alto grado de formalidad tanto estructural como enunciativa. Para hacerlo, los textos exigen 4 condiciones: coherencia global, cohesión local, una intención y un destinatario explícito. Los textos académicos más frecuentes que se leen y se escriben son: Entonces, la coherencia global es que el texto trate sobre un tema y lo desarrolle a lo largo de ese texto. No que usted empiece a hablar de un tema y luego empezó a hablar de otra cosa y luego de otra cosa. Entonces no hay coherencia y no desarrolla una idea. Eso sería coherencia global. Coherencia local es que usted pues gramaticalmente sea correcto. ¿Sí? Que por ejemplo, si está hablando de la contaminación, entonces digamos la contaminación es una problemática ambiental. Eso sería coherente, ¿no? Pero si yo digo la contaminación son problemáticas, o sea, si la frase no coordina, pues eso sería que no tiene cohesión local. La intención, pues, es qué quiero yo lograr con ese texto, cuál es el objetivo del texto, qué quiero transmitir. Y el destinatario, pues, no sé a quién podría interesar ese texto. Aunque yo pienso que en general no son tan explícitos los destinatarios. Entonces, ¿cuáles son los textos académicos? Los resúmenes, ¿no? El resumen es un texto expositivo en el que se recoge la idea global de un texto y las ideas claves. ¿Cuál otro? La relatoría. ¿Qué es la relatoría, Juan David? Juan David, ¿qué es la relatoría? La relatoría. Es un texto que acompaña una exposición oral breve que hace un estudiante sobre el tema académico del libro del autor. Sí, entonces, por ejemplo, si yo voy a exponer me dicen, no, haga la exposición sobre 100 años de soledad, pero haga una relatoría. Entonces usted pues se lee el libro, lo estudia, escribe un texto sobre lo que va a hablar, es como poner por escrito lo que usted va a decir en la exposición. Entonces, además de pasar a explicar el tema, usted además entrega un texto escrito que soporta eso que usted dice. Eso sería una relatoría. ¿Qué es un protocolo, Laura? el protocolo es una acta académica y una clase como manera de determinar los principales aportes que realizan los docentes. Ajá. Entonces ahí sí ya es como toda una clase de una universidad, entonces le asignan a una o dos personas para que haga un registro y luego convierte ese registro en un texto coherente en el que recuenta qué sucedió en la clase, sobre qué se habló, a qué conclusiones se llegó sobre el tema, etc. Esos serían textos académicos. Ahora la reseña. Karen, la reseña. La reseña es un texto en donde el reseñista resume las ideas clave y los aportes de un texto y los comenta críticamente. Listo. Ahora, Hammer, ¿qué es una columna de prensa? La columna de prensa es un texto generalmente argumentativo en el que el autor expone sus ideas y debate sobre asuntos de interés colectivo. Bueno, y siga Sayari, ¿qué es el artículo de investigación? Es un ensayo que recoge los resultados de una monografía o de una investigación y espera ser publicado en una revista indexada. Indexada. La revista indexada es una revista académica reconocida dentro del ámbito académico, no sé, como que tiene una legalidad, ¿no? Generalmente son escritas a universidades, a centros de investigación. ¿Y qué es una ponencia? Vanessa. La ponencia es un texto que se presentan en un evento académico, congreso, simposio, encuentro, con el fin de exponer oralmente los resultados de una investigación personal. Sí, las ponencias
hacen congresos, hizo un congreso de literatura, entonces, y hacen una convocatoria. Entonces usted dice, yo tengo un texto que escribí sobre 100 años de sociedad, voy a postularlo. Entonces usted mira, lo acondiciona a los parámetros que exige el congreso, lo envía, se postula. Cuando uno está en la universidad, incluso a veces puede solicitarle recursos de la universidad para poder ir, ¿no? Una vez que usted es aceptado, ¿no? Listo. Entonces, acá, sí, a congresos y eso, sí, a eventos, porque igual usted va a representar a la universidad. Entonces usted puede pedir que le apoyen y usted va. También es una manera de viajar. Listo, entonces ya leímos esto, ya lo estudiamos, lo vamos a terminar y seguimos. Acá, ¿qué hay acá? Pues no lo alcanzamos a hacer. Pero acá nos tienen una columna de opinión que dice, a continuación leeremos una columna de opinión de Óscar Acevedo se llama El asedio del reggaetón. Un texto que nos acercará a la estructura narrativa de la columna y después pasaremos a responder algunas preguntas sobre la misma. Podemos hacer esto en una próxima clase, lo leemos y miremos qué sigue. Esperen, acá nos proponen las actividades, ¿no? Por ejemplo, cuáles son las palabras claves del texto. Pongamos que es acá nos propone cuál es la idea principal, ¿sí? Entonces siempre nos va a plantear unas actividades para comprobar pues, nuestro aprendizaje. ¿Cuál es la problemática que plantea? La próxima clase lo leemos y lo estudiamos. ¿Qué tipo? Ya nos dijeron que es una columna, entonces sí